Bienvenidos al podcast del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Mi nombre es Elena García, archivera. Como parte de la serie Rescatar para Investigar, estaremos hoy conversando sobre varias publicaciones que se han realizado gracias a los recursos que tenemos en el archivo. Para abundar sobre este tema, tenemos hoy al doctor Enrique Vivoni. ¿Cómo está, doctor? Saludos, Elena. Y tenemos al invitado, el arquitecto Andrés Minucci. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Saludos. Sí, Andrés ha sido una persona, un investigador de la arquitectura muy asiduo aquí en el archivo. Sé que él ha recorrido por muchas colecciones aquí buscando información, ¿verdad? Sobre distintos temas que él ha desarrollado. En particular, él trabajó el libro de Jesús Eduardo Amaral, arquitecto, un libro para el Colegio de Arquitectos, correcto. Y utilizó tres colecciones, ¿no? La colección de Jesús Eduardo Amaral, la colección de Amaral y Morales y la colección de Efrén Morales, que gracias a la amabilidad de Morales y de Amaral, pues la donaron aquí al archivo ya hace unos cuantos años. También sé que ha utilizado otras como la de Torri Ferrer y algunas de las digitales que tenemos, o sea que son como la de Bennett, Parsons y Frost, que eso fue una compra que hicimos creo que fue al Art Institute de Chicago. Al Institute de Chicago, y se mantienen aquí pues copias de esos documentos. Pero me gustaría que hablaras un poco sobre tu aventura, porque esto de investigar siempre es una aventura, uno no sabe por dónde va a terminar. Siempre uno empieza con unas ideas y a veces con el material que uno encuentra claro. Se alteran esas ideas. A ver si nos puedes platicar un poco sobre eso. Sí. Bueno, el libro de Amaral surge de una colección que se propone el Colegio de Arquitectos de honrar a arquitectos distinguidos en Puerto Rico, particularmente aquellos que habían ganado el premio Henry Klum. Uh-huh. Y el libro de Amaral es el tercero en la serie, el primero siendo el de Tom Marvell, el segundo de Luis Flores, uh-huh. Y este es el tercero en la serie. Pero yo tuve una asistencia extraordinaria en el poder hacer este libro, y era que tenía a Amaral claro. como parte de la interpretación de los documentos. Y eso, la combinación de tenerlo a él y tener el material del archivo, pues le dio una riqueza extraordinaria a la posibilidad de poder investigar, porque uno podía corroborar cosas, encontrar, seguir pistas que se daban en el proceso de investigación. Y claro, el reto en gran medida y parte del valor del archivo como fuente primaria de investigación es que inclusive las historias que me relataba Amaral yo podía corroborar, o inclusive ya él a una edad algo avanzada yo podía entonces confrontarlo con documentos y decir, pues mira, necesito que me aclares esto porque esto no necesariamente concuerda con la historia o la secuencia y eso. Y así también empezábamos a descubrir ciertas cosas. La colección acá en el ACUPUR no solamente se compone de planos, sino que se compone de fotografías, uh-huh. Se compone de documentos, de cartas, de contratos, de expedientes. Y eso permitía el uno poder tener una perspectiva mucho más amplia del tema que uno está llevando a cabo. Ahora, algo que para mí es importante es que una forma de investigar totalmente válida es el uno poder conocer de antemano lo que uno necesita y llamar acá y llamar a Elena o las personas en el archivo y que ellos saquen lo que uno uh-huh. necesita. Uh-huh. Esa es una forma. Y lo usamos muchísimo. Pero yo lo que prefiero es poderme sentar en el salón y pedir la caja. Porque no es el expediente que uno está buscando el que es importante, es el que está antes o después o tres. Ese todo. ¿Verdad? Y entonces eso permite esa especie como de lujo de investigador, de poder tener acceso a ese material, permite el uno abrir nuevas pistas que le conducen a uno, como tú decías, le retan a uno la premisa con que uno comenzó y empiezan a validar y empezar a amarrar
cabos, ¿verdad? Y establecer nuevas hipótesis o nuevas teorías. Definitivamente. A mí una de las cosas, o sea, tú has trabajado mucho lo que es ese periodo de los 50, de los 60, o sea, lo que aquí llamamos el movimiento moderno, ¿verdad? Nosotros y el mundo, ¿no? Claro. Y una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido cuando entrevisto a los arquitectos responsables de eso aquí en Puerto Rico es que ellos niegan cualquier vínculo con cualquier otra persona. Claro, claro. O sea, porque el movimiento moderno, según nos enseñaron en esta escuela, surge de tu intelecto y surge de tu razón y surge de tu lógica. Mas, sin embargo, tú muy hábilmente en el libro de Amaral pues pudiste localizar algunos ejemplos anteriores, ¿verdad? Claro. Del mismo movimiento moderno. Que le servían a él de Que le precedentes. servían de precedentes, pero que por lo general no reconocen eso. Sí, sí. A mí me pasó eso con el Hotel Caribe Hilton y me vino el arquitecto a decir que yo dije que estaba inspirado en los principios de la arquitectura de Le Corbusier. Me dijo, yo nunca me he copiado de Le Corbusier. Sí, pero es interesante cuando uno ve estos documentos y uno ve las distintas posibilidades que ellos, ¿verdad? Las distintas propuestas que ellos hacen Claro. para un proyecto, ver cómo eso va transitando dentro de distintas maneras de pensar de ese movimiento en general. O sea, que ellos no están aislados. Sí, o sea, no, para nada. Ellos se quieren pensar que están Sí, aislados, sí, pero sí. en realidad ellos están Y en dentro de... Y en este libro, esa interacción con Amaral era importante porque él tiene algo fantástico, es que era un fotógrafo extraordinario, un poco como Coder también. Entonces, en los archivos de él, de su fotografía y lo que él estaba viendo, el ojo de lo que él estaba mirando en ese momento, también revelan las inspiraciones que él tenía para ciertos proyectos, ¿no? Aquí yo muestro algunas de esas relaciones de personas que él admiraba, ¿verdad? Le Corbusier siendo uno, porque la relación, por ejemplo, del edificio Costa Azul con el proyecto de Algiers, del rascacielos en Algiers de Le Corbusier, ¿sabe? Es fundamental. Es muy Próxima. próxima. Y dos personas que él admiraba muchísimo y que tienen cierta tangencia con los proyectos de vivienda en Miramar y otros, son por ejemplo Gio Ponti, por un lado, y Terragni, que siempre es como un fundamento. Entonces el poder atar cabos con eso es importante y eso se revela en el libro, complementando entonces las fotos originales que se mantenían en el archivo, muchas de ellas tomadas por Francisco Bando, ¿no? Sí. Y que forman parte integral de la colección, y él es como el cronista de la arquitectura moderna en Puerto Rico, yo diría, principal, acompañada entonces por imágenes de esos antecedentes o precedentes que le sirvieron de inspiración a él. Hay otro ángulo de descubrimiento que se refleja en el libro y tiene que ver con los proyectos que no fueron o la forma del proyecto que no se dio. Por ejemplo, una de mis imágenes favoritas del libro, si no la favorita, es esta perspectiva que surgió de aquí del archivo, y es que el condominio universitario de Amaral, el absolutamente legendario, que siempre lo hemos conocido por esta foto, ¿verdad? Y que se siente como una pieza puntual. Es importante porque esta es como la contraparte a la torre de la universidad, Claro. es el otro hito puntual que sirve de marcador en ese Río Piedras moderno, ¿verdad? En su transición con Atorrey, ¿verdad? Pero acá en el archivo encontramos esta perspectiva. Y la perspectiva entonces muestra dos torres con un espacio público en el medio, sin verjas y sin las otras ampliaciones que se le hicieron. Y esto, entonces, por un lado, como descubrimiento y revisión de lo que fue la concepción del proyecto, pues solamente sale por el poder acceder a este material en el archivo. Así que eso
son descubrimientos felices, importantes, ¿no? Yo creo que en esa misma línea hay varios proyectos así, ¿verdad? La Torre Norte de aquí de la universidad eran 2 torres, y un centro de servicio al estudiante, lo cual solamente se construye una, y uno no pensaría que iban a haber, o sea, pero está ahí. Son, más que condominios, eran ideas de crear comunidad. Claro, claro. Y por ejemplo, la inserción del espacio público como un actor en el proyecto que no se refleja obviamente en el proyecto realizado y mucho menos hoy día con todas las verjas y un poco el repeler la calle y la ciudad, el entorno urbano. Pues aquí un poco el pensamiento de Amaral y la visión de Amaral se reivindica a través de una perspectiva, ¿verdad? Uno dice, no, la intención era otra. Claro. Y claro, y en lo más hermoso que tiene este proyecto es la idea de que la parte privada del proyecto está del vestíbulo hacia arriba y tienes este vestíbulo abierto, los 2 vestíbulos abiertos, casi como una loggia italiana, ¿verdad? Entonces eso empieza a enriquecer la forma en que uno piensa sobre el arquitecto, la forma en que uno piensa sobre el proyecto y el entorno, y también un poco con estudiantes sirve para ilustrar otras cosas que son importantes. Sí, yo creo que, o sea, obviamente también haciéndole una reverencia a Le Corbusier con los pilotizos, Claro, o sea, claro. el edificio levantado para Sí. permitir el uso La transparencia. la transparencia. También volviendo a otra colección que también sé que te adentraste, que es la de Tori Ferrer. Esa es una colección extensa, o sea, bastante complicada también. Hay muchos proyectos que ellos también diseñaron que no se construyeron, hay muchas fotografías y maquetas y fotos de maquetas impresionantes de proyectos como el edificio de Fomento que cruzaba por encima de la Muñoz Rivera, ¿verdad, Elena? Y tú utilizaste esa colección en particular para el trabajo que hiciste, que el título del libro es Contexto, pero estabas trabajando para la... Esta es la rama judicial, comisiona este libro, mirando, la idea original era hacer un trabajo sobre el Parque Muñoz Rivera. Y yo que no puedo pensar en nada sin pensar en el contexto, le digo, yo hago lo de Muñoz Rivera, pero tiene que ser esta primera cuadra de la isleta de San Juan. Y lo que me interesaba y un poco cómo algo como el archivo empieza a incidir en la forma de teorizar, es que yo le propongo a la rama judicial, ¿qué ocurriría si nosotros le ponemos una especie como de lupa en el tiempo a esta manzana y la vemos a través de sus años de historia, ¿verdad? Sus cientos de años de historia en este caso. Así que en vez de mirar la investigación como algo que se centra en un momento particular, fuese el parque del 25 de Bennett, Parsons y Frost o el tribunal de Torre Ferrer en el 56, era mirarlo desde las primeras imágenes que nosotros tenemos de esa isleta, ¿verdad? En los planos antiguos de O'Daly y mirando el polvorín, ¿verdad? Del propio O'Daly. Y el acto de mirar esto supuso no el pensamiento de una teoría sobre esto que vino antes de yo hacerlo, sino que a través del proceso de investigación desarrollé una teoría particular que me pareció rarísima, pero validada por la documentación. Y esa es esta, mira. O'Daly hace el polvorín en el 1776, el año de la Revolución Americana. Y Bennett, Parsons y Frost, arquitectos del Beaux-Arts, con una pieza colonial ya obsoleta porque ya no era ni polvorín, era una ruina. Ellos pudieron haber demolido la ruina y hacer su nueva pieza como una tabula rasa. Sin embargo, ellos mantienen el polvorín y usan en su plan maestro, que es el que viene del Art Institute de Chicago, de la colección de Bennett allí, ellos hacen la inflexión de la pieza del centro utilizando el polvorín como antecedente.
El ángulo. El ángulo, ¿verdad? Este que vemos aquí con la fuente central. Así que vemos una especie de chapeau, una especie de reconocimiento de Bennett, y Bennett, Parsons y Frost, ¿verdad? La triada de Chicago, a esta arquitectura que les antecede, a este contexto. Pero si no es suficiente eso, en el 1956, en el 52, ¿verdad? Ya con la Constitución se termina de construir en el 56, Torre y Ferrer, haciendo una pieza absolutamente moderna y donde la idea general de la arquitectura moderna precisamente es la tabula rasa y nosotros somos la nueva modernidad y particularmente en contra del Beaux-Arts, ¿verdad? ¿No? Torre y Ferrer cogen el eje central establecido por Bennett en el 25, ¿verdad? Y lo usan como el organizador de su planta y de la arquitectura que ellos proyectan. O sea que Torre y Ferrer entonces utilizan como contexto para su proyecto la planimetría hecha en el 25 del Beaux-Arts, ¿verdad? Los archienemigos en la teoría y historia de la arquitectura de los modernos. Sí, está ahí, entonces este asunto de cómo el contexto sirve para poder entonces proyectar en el futuro, ¿verdad? O mirando hacia atrás como parte de ese proceso, sale a través de podernos sentar en el archivo y mirar documentos a través del tiempo y poder descubrir estas cosas, ¿no? Es un palimpsesto lo que estás haciendo. Absolutamente, O sea, absolutamente. Las escrituras previas versus lo de ahora. Sin olvidarnos que esto aquí, ¿verdad? También fue la sede de la PRA. Exacto. Con unos ranchones ahí de madera. También fue la zona para las ferias que se daban aquí a principios del siglo XX, que eran unos espacios completamente abiertos, por donde se veían los dirigibles en las distintas fotos, etc. Y todo eso forma parte del libro, perdón. Es bien interesante lo que comenta el arquitecto en cuanto a los contextos, que eso se ve mucho aquí, y uniendo a lo que comentó ahorita, hay gente que viene con unas ideas, ¿verdad? Buscando, pero lo interesante es no ver el documento, sino ver el todo, ¿no? Y en este sentido se valida eso, ¿no? Uno viendo el todo y viendo entonces de dónde es que surge cada elemento que está ahí, porque es una extensión de terreno, ¿verdad? Hay varios elementos ahí que a través de toda esa investigación entonces uno puede ver que sí hay unas cosas que se atan y hay unos arquitectos y diseñadores que están respetando lo que había antes, ¿no? Sí, sí. Que no es que acabaron con lo que estaba allí, sino que lo respetaron. Sí. Pero las intenciones no son siempre las mismas. Por ejemplo, Torre y Ferrer en su plan maestro para esa zona estaban metiendo 5.000 unidades de hotel, ¿verdad? De habitaciones. Ese plano. Ver la otra parte. Sí, y algo y algo más terrible en cierto sentido. Ajá. Ellos eran unos grandes arquitectos, pero eran pésimos urbanistas. y una de las cosas es que vemos todas estas salidas y piezas de viales, ¿verdad? Completamente en discordia. ¿Verdad? Pero ese es el plan contexto. Para el escambrón, ¿no? El plan para el escambrón. Llenan toda esa área ahí de flyovers. Un montón de cosas. Sí. Y ese plano también está en Akupuri y formó parte de un poco de los encuentros, ¿no? Sí, esa zona fue siempre muy favorecida por Torre y Ferrer, ¿verdad? Claro. O sea, Caribe Hilton está en esa zona. Hasta la tesis de Miguel Ferrer fue en esa zona. O sea que ellos por alguna razón favorecieron ese punto. Aparte de que es el punto de conexión con el condado, ¿verdad? Y la península del condado. Así que eso siempre fue una zona muy cargada, ¿verdad? Ellos quisieron hacer aquí la zona turística en los 50, pero no se logró y se logró en el condado. Exacto, se cruzó el puente. Con otros diseños muy acertados de ellos, pero otros muy desafortunados. Que yo tuve que deshacer uno de ellos. Exactamente, para hacer la ventana al mar. Así que es cosa que no se sabe, porque ya, o sea, la memoria viva se pierde con el que se muere, ¿verdad? O sea que solamente a través de estos documentos y estas imágenes que nos han legado estos arquitectos que podemos ver todo eso
todas esas propuestas, o sea, las propuestas que ellos hicieron para el condado, las propuestas que nunca se llevó a cabo, ¿no? Pero están documentadas aquí, y uno ahí puede un poco entender no es la grandeza, sino grandeza de cantidad de trabajo que esas oficinas lo prolífico que eran. Lograron en su tiempo, ¿no? Sus 30 años de trabajo, etcétera, ¿no? A mí me gusta pensar, está la idea del investigador, ¿verdad? Pero hay apasionados donde esto también es un ser como el detective de la arquitectura. Es un proceso de uno descubrir, teorizar, tratar de ver qué uno encuentra. Y como digo, el poder ver el documento al lado del que uno está buscando es parte de esos felices encuentros. Y aquí yo he encontrado tesoros extraordinarios, ¿no? que son muy, muy importantes y que son fundamentales para nosotros entender la historia de nuestra arquitectura y de nuestra cultura, ¿verdad? Y de la profesión. Absolutamente, sí. Pues yo creo que una profesión sin tener un bagaje de dónde sale, o sea, de dónde uno sale en el momento que uno vive, es triste cosa, ¿no? Porque hay tanta cosa que se ha hecho anterioridad que no es por imitar, sino es por sencillamente afincarte en una cierta identidad, ¿verdad? Reconocimiento. Y hay algo importante que no debemos de dejar de decir. Es que obviamente la Puerto Rico y la Escuela de Arquitectura y la universidad sufrió grandísimo, de manera extraordinaria en el huracán. Y esas colecciones estaban aquí, estaban protegidas y pudieron sobrevivir un evento como ese. Así que eso también es testamento de la importancia de un fondo documental como este, pero también de tenerlo en condiciones y en un lugar que protege el patrimonio. Claro, es un búnker. Arriba es un búnker porque se diseñó para eso, ¿no? Proteger los terremotos y huracanes, que es parte de nuestra cultura también. Ahora tenemos que pensar en la tierra. Sí. Hay otro ángulo que quería mencionar, y es que en el momento en que yo desarrollé una buena parte de esto, estaba enseñando en la Escuela de Arquitectura aquí, como profesor, y el poder tener el archivo era también a la misma vez un recurso de enseñanza. O sea, un componente, ¿verdad?, importante de lo que vemos aquí es lo que el archivo le ofrece al investigador y al escritor, al teórico, etc. Pero a la misma vez, el yo poder bajar de mi salón de clases y decir, mira, necesito que vean esto, ¿verdad? Y eso ocurría tanto con la colección aquí ocupó como también con la colección de libros raros, ¿verdad? Cosas particulares, que era importante que los estudiantes aprendan y creen una vocación de investigar como parte de su aprendizaje, ¿verdad? De su educación. Y tener el archivo ciertamente afiliado a la escuela da esa posibilidad no solamente para los investigadores, sino para los docentes y los estudiantes. Porque yo creo que en nuestra profesión, y un poco para terminar, nosotros hemos legalizado mucho lo que es la arquitectura. Y estamos hasta cierto punto, le hemos dado una carga al dibujo, una carga legal. Pero a través de un archivo tú ves que no solamente existe esa carga, ¿verdad? Que es obvia, que es necesaria en la práctica de hoy día, pero también el documento tiene una carga histórica, tiene una carga de sentido, tiene una carga de dónde tú estás en un momento dado y cómo yo puedo entender el Puerto Rico de los 50 a través de la arquitectura, ¿verdad? Sí. No solamente la construida, sino la pensada. La pensada. Pensada. Y yo creo que eso es uno de los valores que tiene, ¿verdad? El archivo. Así que... Yo siento celos cada vez que veo un conjunto de planos donde ellos hacían proyectos extraordinarios, pero con la mínima cantidad de hojas y de folios, ¿no? O sea, ahora nosotros tenemos que tener 300, 400 hojas, y uno ve aquí uno puede ver una pieza como los planos del Tribunal Supremo con nada. ¿No? Quiere decir que la visita de obra y la supervisión eran fundamentales en resolver una gran cantidad de problemas,
pero ciertamente es extraordinario poder aprender de eso. Sí, además de que muchos arquitectos, por ejemplo Pedro de Castro, que con 8 hojas diseñó la Casa de España, la construyó, ¿verdad? Exacto. Él estaba allí. Exacto. Y el crew era Ahí, su crew. su crew. Sabían que esta línea De aquí primera significa mano, ahí. X cosas, Sí, ¿no? sí, eso es así. Sí. Pues agradecemos al arquitecto Gracias. Minucci por compartir todas estos matices, ¿no? de las investigaciones que ha realizado con el material que está aquí en el archivo. Obviamente aquí pues siempre a la orden. Al doctor Vivoni, gracias por esta conversación que hemos tenido. Y a ustedes los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta entonces.